2, 3, 4. Come on, for me, selector, put your hands in the air one time. I wanna see. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. I don't drink coffee. Auspician este bloque. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. Grupo IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral con matrícula CNB 246. Net Finance, acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando su flujo de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Transporte Goichik, brindando el servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro, levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Overa Misiones. Bueno, y en momentos en donde la Argentina está muy envuelta en discusiones relativas al tema de criptomonedas, con lo que fue el escándalo de Libra y la difusión que le dio precisamente el presidente Javier Milei a ese token a través de Twitter, se abrió, bueno, toda una posibilidad también de que hablemos un poco más profundamente sobre estas cuestiones para prevenir eventualmente que le pueda pasar algo, digamos, perder plata concretamente a alguna gente que no esté del todo informada. Y bueno, volvemos a recurrir a los servicios de Marcos Ocaro, un amigo de este espacio de Sentido Económico, que es contador, especialista en tributación, en inversiones y fintech, agente productor de bolsa, también es Marcos, y además de autor de varias obras relativas a criptos y también a impuestos, y además es nada más ni nada menos que tesorero de la ONG Bitcoin Argentina. Así que alguien sumamente capacitado para hablar un poco de este tema, sobre el cual ya publicaste algunos artículos, hemos visto también, Marcos. Gracias por participar de nuestro espacio y por la disposición de tu tiempo. Bueno, hola a todos. No, un placer participar siempre de este espacio. Bueno, y más ahora que unos días bastante movidos tuvimos después del viernes con el tweet y bueno, todo lo que se generó después de el viernes a la tardecita, anoche. Claro. Creo que fue a las 6, 7 de la tarde que apareció el famoso tweet. Totalmente. Bueno, no queremos dejar de lado, teniendo la posibilidad de preguntarle a alguien que tiene tu nivel de conocimiento y que además, como dijimos, integra esta ONG de Bitcoin en Argentina. ¿Cuál es tu opinión con respecto a todo lo que pasó? Bastante complejo. Antes que nada hay que tener en claro que, como regla básica, digamos, siempre hay que desconfiar de todo lo que no sea Bitcoin. Bitcoin es, a veces por ahí, incluso ahora se dio en las últimas horas, que por ahí muchos periodistas o incluso hasta economistas que por ahí no entienden mucho del tema, confunden Bitcoin con el resto de las criptomonedas, creen que es todo lo mismo, o sea, y nada más alejado de eso. Por eso siempre hay que diferenciar Bitcoin, que es una criptomoneda que la desarrolló un tal Satoshi Nakamoto, que hoy ni siquiera sabemos quién es, y la finalidad es justamente hacer un nuevo dinero, para que se entienda bien, que no sea emitido por el Estado, sino que sea emitido en forma descentralizada. Por eso es un activo descentralizado, donde no tenemos ninguna empresa atrás, ninguna persona que pueda, digamos, manipular el mercado o decir cómo se emite, cómo no se emite. No hay una persona detrás que puede bloquear los fondos, o sea, es totalmente descentralizado, tiene una emisión limitada a 21 millones, eso es totalmente diferente al resto de las criptomonedas, que el resto de las criptomonedas hay algunas que pueden ya ser un proyecto serio con alguna finalidad en particular, pero hay muchas, que por ahí hablamos también fuera del aire, que incluso han sido creadas como broma, las famosas meme coin, que la más conocida por ahí es el meme del perro Dogecoin, que claro, es una criptomoneda que nació, o sea, el creador dijo, voy a hacer una broma y creo esta criptomoneda que tiene el loguito de un perro. Hay otras como Shiba y demás, que son a modo de broma, pero por ahí subieron mucho de precio porque fueron fogoneadas, digamos, por algún influencer. Por ejemplo, Dogecoin por Elon Musk. Claro. ¿Sí? Pero son a modo de broma.
Y a Ya su venís vez, con también ese hay aviso, ya está avisado. Eso es una broma, ¿no? El que entra exacto. sabe a qué está jugando. Sí, son muy riesgosos porque no tienen ningún tipo de finalidad, de respaldo, o sea, la emisión es ilimitada en esos casos, o sea, se pueden emitir miles de millones de esos tokens que no tienen ningún tipo de utilidad. Pero, además de esto, también hay otras criptomonedas que nacen únicamente para cometer algún tipo de estafa, ¿sí? Ujú. Una de las más conocidas que eh, no pasó el viernes pasado, sino que es bastante recurrente en el ecosistema, es por ahí una persona o un grupo de personas desarrolla una criptomoneda, un token, ya digo, es el desarrollo de un desarrollo informático con algunas líneas de código, es relativamente fácil hacerlo, obviamente para el que entiende de informática, Sí. desarrolla ese token sin ningún tipo de finalidad, utilidad, y al desarrollarlo, por ahí contrata a un influencer para promocionar justamente ese token que acaba de salir. Claro. Por ahí contrata a una persona muy famosa, ¿y qué hace? Obviamente despierta el interés, muchas personas van a comprar esa criptomoneda, ese token, eso es lo que se conoce como el pump and dump, o sea, en primer lugar hace que suba mucho el precio gracias a esa influencia de una persona conocida, sube mucho el precio de ese token que no tiene ningún tipo de sentido, y aprovechando que sube mucho el precio, los creadores después, que se guardaron para sí un montón de estos tokens que crearon, los salen a vender. Y los salen a vender a un precio mucho más elevado de lo que salió a cotizar en el mercado en forma original, y ahí recaban un montón de dinero. Y Que fue después lo el que token, pasó acá, ¿no? básicamente el token empezó a cotizar y a los pocos minutos llegó a cotizar a $5 casi. Y después cuando se vio que no tenía ningún tipo de sentido, era una shitcoin, como se dice, una criptomoneda basura, se desplomó el precio. Pero los creadores ya habían vendido y se estima que recaudaron alrededor de $80 millones. O sea, para que veas, con ese token, basura, por así decirlo, Claro. esta Sí, sí. shitcoin que no tiene ningún tipo de sentido y que a través de influencia, esto es, ya digo, no es solo del viernes pasado, sino que es bastante recurrente, por eso hay que tener cuidado. Y la gente dice, bueno, por FOMO, por miedo de no quedarse afuera, como se dice, van y compran. O quizás algunos especulando con que saben que es una criptomoneda basura, pero especulando con que va a subir mucho el precio, y después ellos aprovechar esa subida para vender rápido, bueno, compran y después, bueno, hacen que el precio suba justamente, pero es cuestión de horas para que se desplome. Totalmente. Aprovechando tus conocimientos y que tenemos la posibilidad de charlar con vos, porque se habló mucho de rug pull. No era eso lo que pasó, ¿no? Esto, en mi opinión, es un tecnicismo, pero en mi opinión es más un pump and dump, o sea, hacer subir el activo para y después, obviamente, vender en el pico, y después, bueno, se desploma. Claro, ¿sí? porque lo otro es otra cosa. Pull es, o tirón de alfombra, es donde los desarrolladores del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, listan, hacen cotizar a un token, una criptomoneda nueva, para que se entienda, en lo que se conoce por ahí como un exchange descentralizado, donde las personas, cualquier persona que vea ese token, también a través de algún influencer por ahí le dan promoción, las personas lo compran ese token, ¿sí? Aportando otras criptomonedas, por ejemplo, aportan Ether y demás para comprar ese token, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? El tirón de alfombra. Una vez que ya compraron muchos inversores ese token, los desarrolladores del token se van con toda la plata. Por eso es tirón de alfombra, es como que retiran todos los fondos, se van, y ese token, comprado por los inversores víctimas, pierde todo su valor, o sea, se desplomó y ya no pueden hacer nada, no pueden venderlo, no pueden hacer nada. ¿Cómo identificar esas, digamos, de esos tokens, digamos, que pueden terminar en algunas de estas maniobras que acabas de describir? Sí. Acá, por ejemplo, para el caso particular del viernes pasado con este token Libra, por ejemplo, el token, en primer lugar, bueno, fue desarrollado en la blockchain de Solana, así que nada tiene que ver con Bitcoin, la blockchain de Solana que se caracteriza por los meme coins, justamente.
Y a su vez, por ejemplo, la página del proyecto, que no me acuerdo cómo se llamaba, Viva la Libertad o algo por el estilo. Exactamente. Bueno, la página había sido creada hacía horas. Los datos de contacto de la empresa, de la supuesta empresa que había detrás, era un Gmail, por ejemplo. Era bastante burdo. Sí. Y además no tenía lo que se llama el white paper. White paper es el libro blanco, es básicamente un PDF que Un prospecto, digamos. El prospecto, exacto, un prospecto de emisión en la bolsa. Aquí es un PDF con un manual que te dice básicamente de qué va el proyecto y cómo funciona, técnicamente lo que se dice los tokenomics, ¿sí? O sea, el detalle de cómo funciona el proyecto y demás, que en este caso tampoco existía. Y a su vez, de vuelta, la gran mayoría de estos tokens nuevos que se crean no tienen utilidad. O sea, como te decía, en el 2009 empezó a funcionar Bitcoin y después hubo un montón de personas, empresas que intentaron copiar eso y algunos, ya digo, con buenas intenciones de crear algún otro proyecto con utilidad, pero después también hay la mayoría de gente que quiere hacer plata de un día para otro y crea desde una meme coin hasta desarrolla, bueno, más grave, una estafa como bueno, las que vemos en los últimos días. Porque en definitiva algunas meme coins permanecen en el mercado durante bastante tiempo. Ahí tal vez pueda verse, además de contar en una de esas con un white paper o con un prospecto, de que algo, aunque sea débil o un poco endeble, pero que alguito tienen detrás. Otras que directamente se desarrollan de un día para el otro, como decís vos, y salen a mercado, ¿no? Exacto. Hay, por ejemplo, hay NFTs, hay tokens que son dibujitos, por ejemplo, de algún monito, o sea, que no tiene ningún tipo de sentido. Pero por ahí hay gente que quiere comprar ese token, ese NFT de un dibujito que no tiene ningún tipo de sentido racional, pero bueno, hay gente que lo quiere comprar para guardar, digamos, decir, yo soy el dueño de ese token y, bueno, por ahí en mi opinión, rosa casi la estafa, pero bueno, es algo que no tiene sentido técnicamente. Claro, hay tokens sanos también en donde vos estás comprando algo con el token, ¿no? Sí, acá estos rug pull, como vos mencionás, los pump and dump, lo que pasó el viernes, ¿no? Son tokens que se crean únicamente con el único objetivo de hacer esta maniobra que puede durar minutos, horas, pero es básicamente para desplomar, como por decirlo de alguna forma, a los inversores incautos, a las víctimas que creen por ahí en alguna influencia y demás, que les promociona un proyecto. Totalmente. Y gente, ya te digo, que por ahí entiende del tema y dice, bueno, le está promocionando esta persona, entro ahora y quizás en 15 minutos salgo y gano una diferencia. Pero bueno, es lo más probable es que pierdas todo. Yo, que no conozco tanto del ecosistema, no conozco casi muy poco del ecosistema cripto, aún así conozco gente que compra meme coins. Imagino que vos también, y mucho más que yo, y en ese intercambio, ¿qué te dicen? ¿De por qué compran, en definitiva, sabiendo? Porque en definitiva estás sabiendo dónde te estás metiendo y que es una apuesta muy riesgosa en donde, como decís vos, o podés ganar mucha plata si sabes cuándo salir, o perder todo, prácticamente. Sí, por eso te decía, si vos analizás los fundamentos, digamos, del proyecto, lo que se conoce como los tokenomics, casi que de los principales criptomonedas, solo Bitcoin es la que sirve para algo, la que tiene algún tipo de fundamento. Después, el resto, que por ahí compra, que todos conocemos gente que compra meme coin o alguna otra criptomoneda, la que se conoce como shitcoin, los compra especulando, creyendo que por ahí de acá a un mes va a subir un 30%, o sea, claro. Hay gente, lo hace a modo especulativo nada más, y por ahí, en algunos casos, por ignorancia, nada más que no saben ni siquiera la diferencia entre Bitcoin y el resto, y bueno, compran algo a ver qué pasa. Ahora, ¿está fácilmente disponible para algún desprevenido este token Libra? Lo que pasó al principio fue, buena pregunta, porque al principio apenas salió el tweet y apenas salió el token. El tweet sale 3 minutos después del token, eso es importante. Sí. O sea, está sincronizado. Apenas salió, para poder comprar ese token, como al principio no estaba listado en ningún exchange,
de los tradicionales de una empresa, para que se entienda, había que comprarlo en algún exchange descentralizado, ¿sí? Es en plataformas descentralizadas, y había que utilizar una billetera en particular, ¿sí? De esta blockchain de Solana. Por eso, al principio, apenas salió, muchas de estas billeteras estaban en China, Estados Unidos, que son las principales víctimas, por así decirlo, residentes allá. En Argentina quizás no hay ni 10 que hayan ni 10 personas que hayan comprado eso al principio, ¿sí? Porque técnicamente era difícil. Pero ¿qué pasa? Hubo un exchange, por ejemplo, que a las pocas horas, el exchange argentino listó, empezó a ofrecer, sí, con un aviso de advertencia gigante, pero empezó a ofrecer ese token. O sea, y creo que mientras estamos hablando sigue listado en ese exchange, ya te digo, con muchas advertencias de cuidado que te podés quemar si compras esto, pero está listado. O sea, Doña Rosa hoy en día podría comprar a través de ese exchange argentino. Sin tener que hacer mucho trámite, por decirlo de alguna manera. Exacto, por eso tampoco se podría calificar en principio un rug pull, porque se puede seguir operando esto. Esto fue básicamente un pump and dump, o sea, te lo hago subir de precio, vendo en el pico, me voy con todos los fondos y listo. Después el token, que no servía para nada, un token falopa, como se dice en la jerga, se desploma. Y yo, creador, gané en 2 horas $80 millones. Ahora, ¿es habitual de que este tipo de tokens quede concentrado en muy pocas manos, digamos, la mayoría de su tenencia? Lo que pasa con este tipo de estafa, que también es un dato a tener en cuenta, una advertencia, digamos, es que el desarrollador o el grupo de desarrolladores desarrolla el token y se resguarda para sí, por ejemplo, en este caso particular, 80% de todo el capital en circulación. Y imagínate, una persona, un grupo de personas que tiene el 80% de capital en circulación en su poder, puede manipular tranquilamente el mercado. Totalmente. O sea, que suele ocurrir. Sí, hay algunos tokens, incluso en la lista, algunas criptomonedas, en la lista de los primeros 10 o 15, donde los creadores tienen un gran porcentaje en su cartera, por ejemplo. Y eso es peligroso. Y son tokens, o sea, digo, que no son, entre comillas, calificados como estafa, pero siguen listados en el mercado. Por eso siempre, por más que sea conocida, la criptomoneda siempre hay que tener cuidado con todo lo que no sea Bitcoin. Ahora, la mayoría de estos desarrollos se hacen a través de este blockchain de Solana. ¿Dónde está el negocio, digamos, o para blockchain que sea? ¿Dónde está el fee para quien presta, por decirlo de alguna manera, la estructura, la infraestructura para que se cree el meme coin? ¿En el volumen? ¿En la suba el precio? ¿Cuál es el beneficio? Sí, todas las blockchains es, antes que nada, no es que hay una sola blockchain, sino que hay muchas blockchains. Sí, Bitcoin tiene una blockchain, Solana, como vos decís, tiene otra blockchain, después está la blockchain de Cardano, con el token ADA, o sea, hay muchas blockchains. Cada blockchain funciona en forma diferente, pero básicamente las blockchain, por ejemplo, en una blockchain que tiene prueba de trabajo, sí, dejando de lado Solana, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, ¿sí? Vos, yo, cualquiera puede ser minero, ¿sí? Claro. El minero, el que le da el soporte de la red, el que gracias a su actividad y su inversión en equipos funciona la red, ese minero, como recompensa, ¿sí? Por hacer bien su trabajo, digamos, y hacer que la red funcione, como recompensa recibe de la red, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, ¿sí? Es un incentivo económico para que funcione, y funciona en forma descentralizada, ya que hay, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, más de 10.000 mineros distribuidos por todo el mundo, que puede ser cualquiera, desde Doña Rosa hasta una empresa o gobierno, como en el caso de El Salvador. Claro. O inclusive alguna empresa, no sé qué blockchain desarrolla, empresas petroleras o que se dedican a la generación de energía, que pusieron, digamos, instalaron una, hicieron toda una instalación a estos fines con energía solar acá en Argentina, por ejemplo, ¿no? Sí, blockchain. El tengo blockchain, esta cadena de bloques, que no es más que una base de datos distribuida, puede ser, pues también hay que analizar qué blockchain es, hay que tener cuidado con eso. Una blockchain puede ser, entre nosotros dos, armamos una blockchain. Claro. Vos sos un nodo, yo soy otro, pero eso no tiene ningún tipo de utilidad ni seguridad, porque nos podemos
podemos poner de acuerdo y modificar la base de datos, o sea que somos 2 personas nada más. En cambio, en una blockchain que tiene 15.000 nodos, 15.000 registros distribuidos por todo el mundo, tenés que poner de acuerdo más del 50% de todos los nodos para modificar la base de datos, que es algo prácticamente imposible. Claro, ya ahí digamos, es geométricamente, digamos, distribuido y no se puede generar, digamos, ningún complot con semejante cantidad de participantes. Exacto, por eso siempre que se habla de blockchain, la blockchain puede servir, no sé, hasta para el gobierno, para transparentar y demás. De vuelta, hay que ver qué blockchain. Totalmente. Quizás una blockchain ad hoc, una blockchain de 3 nodos, eso no sirve para nada, claro. Es humo. Sí, raro, como se suele decir, ¿no? Ya es para algo medio extraño. Estamos charlando con Marcos Ocar, integrante de la ONG Bitcoin Argentina. No te quiero despedir sin antes hacerte 2 preguntas, Marcos, que tienen que ver un poco con el mercado. Como estás viendo también los movimientos que se están dando fundamentalmente con Bitcoin. Siempre, digamos, realmente, se quebraron récords espectaculares hace un par de meses. Después de lo que había sido justamente el fenómeno también de Kita, que había tenido, y que no me acuerdo cómo se llama en este momento, Bitcoin, y cómo es, digamos, este movimiento, teniendo en cuenta de que hay muchas también criptomonedas que tienen asociadas o inversiones, digamos, en lo que tiene que ver con la realidad, o eventualmente hasta índices que tienen obviamente también su cotización, por ejemplo, en Nasdaq, en NYSE, etcétera, ¿no? Sí, acá, yendo de atrás para adelante, recordemos que, por ejemplo, lo que mencionás, en Argentina ya hay, desde hace pocos meses, CDRs, por ejemplo, que cotizan, obviamente, en la bolsa argentina, que son CDRs de ETF, de fondos cotizantes en Estados Unidos, de Bitcoin, por ejemplo, y cualquier persona en Argentina puede operar en bolsa, en la bolsa argentina, y comprar el IBIT, por ejemplo, que esto no es recomendación de inversión, claro, obvio, pero existe ese instrumento que lo puede operar cualquier persona y se está exponiendo, no está comprando directamente Bitcoin, pero se está exponiendo al precio de Bitcoin, ¿sí? A un índice que sigue el precio, ¿no? Exacto. Y los CDRs en la bolsa argentina, recordemos que la compra-venta está exenta para personas físicas. Además, lo que vos decías al principio, subió bastante precio porque muchos, no solo personas, descubrieron Bitcoin y las cualidades, por así decirlo, de Bitcoin, sino que también hasta gobiernos, principalmente Estados Unidos, que lo vimos que apenas asumió Donald Trump, prometió hacer una reserva estratégica de Bitcoin. O sea, imagínate, la primera potencia mundial quiere hacer una reserva estratégica comprando Bitcoin, ¿sí? O sea, eso obviamente hizo que no solo otros gobiernos, sino empresas, sino también la gente común, se empezara a interiorizar en de qué se trata, básicamente Bitcoin. Totalmente. Y hasta fondos de inversión muy importantes comprando importantes cantidades de Bitcoin también. BlackRock, por ejemplo. Nada menos. Así que bueno, ¿vos cómo ves este momento por el que está atravesando Bitcoin ahora? No, tiene, en base a lo que te mencionaba, buenas perspectivas, pues, ya te digo, todavía falta no solo empresas, sino personas de a pie lo descubran, vean de qué es y vean la diferencia. Vemos, de vuelta a lo que te decía al inicio de la nota, en las discusiones que se dieron en estos días en la televisión, eso está por ahí economistas, o sea, alguien que está un poco más ligado al mercado, no entiende nada de criptoactivos ni diferencia que es Bitcoin de una meme coin. Bueno, claro. Pasó con el presidente. Sí, tal cual, nada menos, ¿no? Alguien que es economista y que se dedica también mucho al mercado. Así que una última recomendación de tu parte para la gente que en una de esas conoció, lamentablemente, a partir de esta triste anécdota, el mundo de las criptomonedas. ¿Qué recomendación le darías? Sí, lo que te mencionaba, siempre hay que tener cuidado con todo lo que no sea Bitcoin, ¿sí? No hay que caer en espejitos de colores con una meme, con una shitcoin en general que te promete, o algún influencer promete una rentabilidad de tanto que va a subir tanto. O sea,
hay que tener mucho cuidado con esto porque la gran mayoría es humo que no sirve para nada y, ya te digo, hay que diferenciar todo este mundillo de Bitcoin. Marcos, te queremos agradecer mucho por tu tiempo. No, por favor, a vos, un placer. Gracias.